Hoy arrancamos un ciclo de conversaciones que estamos realizando con el Foro de Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y con el colectivo editorial Es Más Complejo, ambos espacios que integro muy felizmente, sobre la alimentación como un hecho social complejo, al cual nos propusimos entrarle de muchos lados, con muchos colegas de distintas áreas, y decidimos empezar con la número uno, la mejor, esa que vos googleás grosa y te aparece esa cara, la mujer que ha hecho de comer su pasión y la pasión de todo. La única inigualable, la mejor de todas, Karina Perticone, que es magíster en semiología, además de especialista en historia de las prácticas alimenticias y de los discursos gastronómicos, y autora del libro Cocina y Arte, que tengo acá conmigo, editado por la editorial de la Universidad Nacional del Centro. Es un libro muy lindo sobre su tesis de maestría. Con ella vamos a conversar algunos temillas vinculados a la cocina y la comida, así que te doy la bienvenida, Cari. Hola. Hola, Juan. Muchas gracias por invitarme. Hola a todos, todas, todes. Nada, qué bueno que estén acá y nada, a disposición. Gracias. Como decía, Karina es una gran tuitera, así que síganla, @cariper. Es una muy buena cuenta para seguir. Y quería conversar, nosotros veníamos charlando de hacer una actividad juntos hacía rato. Originalmente, cuando yo me vine a vivir a Trelew, habíamos charlado para hacer algo presencial, pero bueno, como es la pandemia, no dejó muchas alternativas y tenemos que hacer esto desde la virtualidad y sin la posibilidad de tener una playa cerca. Pero vamos a disfrutar todo lo que podamos. Tengo un temita para arrancar, que ¿cómo llegaste al tema? ¿Cómo llegaste a pensar en la alimentación? Vos, a diferencia de otros, no sos cocinera, pero sí estás muy vinculada a los restaurantes desde hace mucho tiempo. Yo no soy cocinera porque no ejerzo como cocinera, porque no falta el expertise de cocinera. Me recibí en la escuela de cocina, sí, pero hice porque quería ser periodista gastronómica. Para eso fui a la escuela de cocina, porque dije, no quiero ser una chanta más. Pensá que yo soy de la generación de la adolescencia, en los 80s y a principios de los 90s, así que en esa época había mucha zaraza, no había internet para chequear nada, entonces no quería hacer eso, y entonces fui a la escuela de cocina primero. Empecé a escribir en una revista especializada, la RCBP, que estaba buena, qué sé yo, sobre cine escribía Axel Kuchevatsky, sobre música escribían los chicos de la Madhouse, la revista Madhouse, estaba buena. Pero bueno, ya desde que empecé a cursar, quería entender los por qué, ¿no? Del comer. ¿Por qué comíamos como comíamos y no de otra manera? ¿Por qué cocinábamos como cocinábamos y no de otra manera? ¿Por qué en la escuela de cocina nos enseñan las técnicas francesas y algo de cocina italiana y algo de cocina española y algo de cocina oriental y no aprendíamos nada de acá? Y bueno, y nada, nadie me pudo dar una respuesta. ¿No? La primera clase que tuve de pastelería, hicimos bombitas con crema, nos dieron toda la explicación de por qué la bombita se inflaba, ¿no? Y cómo había que hacer para llegar al efecto deseado, y a mí se me ocurrió preguntar por qué el efecto deseado era ese y no otro, y ahí se hizo un cortocircuito. Claro.
A mí también, ¿eh? Y entonces, bueno, nada, ahí empecé a pensar muy de a poquito en eso, ¿de dónde salían los criterios para darle forma a lo que llamamos una cocina estabilizada, con reglas, ¿no? Con normativas, y el gusto. ¿Por qué te decían, y por qué está bueno así? No, no me puedes decir por qué está bueno así. A nosotros nos parece que está bueno así por algo, porque esto tiene que haber algo atrás de esto, creencias o algo tiene que haber. Algo que sospechaba y que le decía a los profesores, y los profesores me miraban como, esta bajó de un plato volador, no sé dónde salió. Entonces, bueno, empecé a buscar. Mi hermana, que es lingüista, me dijo, lee La Rama Dorada, que ahí hay un montón de los tabúes alimentarios, no sé qué. Quería entender más, primero que nada, las religiones, por qué tenían algunos tabúes alimentarios. Todas tienen algunos. No, tabúes alimentarios en el sentido del viernes no comes carne. Digo, claro. Sí, los viernes no comes carne. Sí. Y esas cosas. Y, bueno, nada. Te lo digo yo que tomé la comunión. Por ejemplo. Y nada, empecé a leer y vi que había un mundo, obviamente, lees La Rama Dorada, venís de un palo de súper doxa, ¿no? Pensamiento, lees eso y la cabeza te estalla en 1000 pedacitos. Entonces dije, esto es el principio, además, de este asunto, porque es 1880. Entonces, empecé a leer, y después llegué a Levi-Strauss, y ahí me terminó de estallar en 1000 pedacitos la cabeza. Ahí conocí una antropóloga de súper casualidad, una chica chilena que me contó que su directora de tesis se especializaba en alimentación, y bueno, hablé con ella, me fui a estudiar, a hacer un curso a Chile, y dije, bueno, nada, empecé a leer, pasé como 5 años leyendo, fui a hacer un curso, después fui a hacer otro, después me fui a Barcelona a estudiar con Jesús Contreras, con Antonio Riera Melis, y cuando volví dije, tengo que darle algún tipo de validez a todo esto, porque llevaba 5 años leyendo antropología, todo el día, me dedicaba exclusivamente a eso, ¿no? Y escribía notas para la revista, pero bueno, nada, cuestiones de la vida, conocí a Oscar Traversa, que es uno de los pioneros de la investigación en alimentación y cultura, sobre todo en la parte de discursividad, ¿no? Discursos referidos a la alimentación. Él daba en la maestría de análisis del discurso en PUAM, daba una materia que era análisis de los discursos vinculados a la alimentación, y bueno, él me llevó a la UNA, porque yo le dije que quería estudiar semiótica, para entender cómo se producía sentido a partir de la materialidad de la comida, y por supuesto a partir de los discursos acompañantes, ¿no? El discurso gastronómico, los sistemas expertos de la gastronomía. Y bueno, nada, y ahí entré a la UNA, estudié, a los 6 meses de empezar en la UNA me enteré de que existía el posgrado de Patricia Aguirre. Fui, pedí permiso para hacerlo porque no, y nada, y lo hice y otra vez me estalló la cabeza, total, con Tricia. Patricia tiene ese efecto. Sí, total. Pero aparte lo hice 2 veces, o sea, lo hice una vez en 2008-2009 y otra vez en 2012 cuando tenía que hacer, ya había empezado la maestría en crítica, tenía que hacer una materia optativa para mi tesis y un seminario optativo y elegí el de Patricia y claro, y ahí lo hice como alumna regular, antes lo había hecho más como oyente, porque una periodista gastronómica que caía ahí, ¿viste? Y me acuerdo la primera vez que le dije a Patricia,
A mí me parece, yo tengo como la impresión de que el discurso gastronómico de algún modo atenta contra la soberanía alimentaria. Y nada, se mató de risa, Patricia. Porque me decía, bueno, atenta es un poco mucho. Un poco arriba está. Claro. Yo le decía, bueno, pero es Capaz que hay otros problemas. Es incompatible con el discurso gastronómico con las nociones, o con decir quiero sostener la soberanía alimentaria y todo eso. Y bueno, nada, después seguí estudiando y ahora estoy con la tesis de doctorado. Que está buenísimo, pero estoy un poco ajustado con los tiempos. No, sí. Además, yo insisto, los que te seguimos en Twitter y te conocemos, además parece que estás armando el Decamerón de la cocina. Te juro que no. Estás laburando como presa, Karina. No, sí, eso es verdad, pero porque cada cosita tiene que estar justificada, bueno, como corresponde a una tesis. Una tesis. Tengo una consulta, en realidad dos. La primera es, por lo que entiendo, vos llegaste a la cocina y al toque empezaste a sentir como ciertas incomodidades respecto a los discursos. En este trabajo, que tengo acá en mis manos, vuelvo a repetir el libro tuyo de Cocina, Cucina y Arte, planteas más específicamente un trabajo de posgrado en relación a la construcción de discursos gastronómicos. Esa idea de poner en cuestión no tanto si la cocina es un arte, sino más bien por qué hay gente interesada en que la cocina sea un arte. ¿En qué momento te surgió? Y para mí tenés como una vuelta de tuerca para eso que es re interesante, porque no te cargas a la gente que dice que la cocina es un arte y son todos giles, sino que como te centrás en ciertos discursos particulares. Sí, porque no me voy a ver, cuando alguien del mundo exterior a la teoría del arte te dice la cocina es un arte, por lo general te está hablando de lo procedimental. Y en el sentido de lo procedimental todo es un arte, es un ars en sentido antiguo. Entonces está todo bien, o sea, nadie les va a prohibir ni les va a sacar la denominación de arte culinario como la usamos todos los días. El tema era otro. Yo estaba peleando ahí, es otra cosa, era este estatuto institucional, académico, que quieren darle, ¿por qué la insistencia en eso? ¿Y cómo construyen, cómo justifican esa inclusión institucional que están pidiéndole a los estados de sus países estos señores franceses y españoles? Y bueno, yo cuando entré a la facultad, o poco antes de entrar a la facultad, ¿no? Esto fue en el 2008, yo decía, con una cabeza también muy de doxa, si la música es el arte de combinar los sonidos, porque la cocina, que es el arte de combinar los sabores, no es una disciplina artística, no es tratada con una disciplina artística. Y el decano, que era Oscar Traversa, y también Oscar Steinberg, que ahora es mi director actual, junto con Pablo Palomino, que es historiador cultural, bueno, ellos no me dijeron por esto y por esto, me dijeron que lo busque, que me choque sola contra la pared de la imposibilidad material, los problemas de la circulación, los problemas de... Pero bueno, para entender eso primero tenía que entender las definiciones contemporáneas de arte, la teoría contemporánea del arte, no del arte contemporáneo, sino de teorías contemporáneas del arte, no esencialistas, que tengan en cuenta producción, circulación y recepción, ¿no? Salir del esencialismo, porque es lo primero que se hace con los alumnos en la UNA, es eso. Con lo primero que te encontrás es que vienen con la concepción de artista romántico y toda esa cuestión. Y bueno, yo sola así, me choqué contra la pared 20 veces. Pero estaba bueno, porque cada choque contra la pared, en vez de ser un enojo, era un ¡guau! Mirá lo que pasa, una cosa re flashera, y nada, estaba buenísimo. Descubrir está buenísimo. El descubrimiento está buenísimo. Digo, descubrir uno, ¿no?
uno para uno, lo que por ahí los demás ya saben, pero uno no. Vos ahí en el libro arrancás como contando desde las personas que utilizan, como haciendo distinción entre las personas que utilizan elementos alimenticios, como sustancias alimenticias para, no sé, generar una performance, una instalación, un happening y demás, y después haces como un recorrido histórico. A mí me encantó, como no solo visitar distintas convenciones sobre lo que es el arte, sino distintas formas de construir una mesa, de relacionarse con el alimento. Entonces, escenas que narrás como cuando en las grandes mesas del medioevo se buscaba reconstruir una escena natural, entonces se cocina todo un faisán completo, después se lo repluma, o sea, se le vuelven a poner todas las plumitas. Claro. Sí, para que la imagen de vida. Hay una buenísima que tengo la receta que siempre se la muestro a mis alumnos, se mueren, flashean, algunos lo quieren hacer, que es el pavo real. La receta es de 1465 más o menos, pero eso es muy antiguo. El pavo real, que da todas las instrucciones para sacarle la piel con las plumas, asarlo, volverlo a poner, ¿no? Y nada, y da las instrucciones para que cuando lo llevas a la mesa, lo puedas llevar parado y echando fuego por el pico. En tu cara, Ferrar Adrián. Claro, pero claro. Es también, hacer esa tesis también fue, trabajar con documentos históricos franceses, italianos, ¿no? Porque Renacimiento y del siglo XVII, y ver cómo un montón de cosas que pensamos que son re novedosas ya existían, de esa cosa de la cocina espectáculo, viene pasando de hace mil, y pero bueno, justamente la ausencia de una formación, yo siempre digo, a la cocina le falta un episteme que la acompañe, le falta una teoría, le falta una reflexión, y si en la formación profesional tuviéramos una materia, ¿no?, donde te explican estas cosas, dejás de creer que estás descubriendo la pólvora cada 5 minutos. Claro. Y eso está bueno, claro. Está bien que el público se renueva, como dice la Chiqui, pero no nos verseen. Pero yo también me pongo en el lugar del consumidor siempre y digo, me estás zaraseando. Pero sí, hubo cosas súper que pensamos que son re modernas, y en el siglo XVIII ya estaban hablando de la cocina como una química, como una especie de práctica química. Y el tema de la comida saludable y la salud, y esta cosa de comer saludable como marcador de distinción social positivo, siglo XVIII está full eso, está full. Y la cuestión de la abstención conspicua, de mostrarte en público y miren qué poquito que como, qué persona poco, ¿no? Poco colérica, como administrada. Sí, como miren qué espiritual que soy, era eso, era eso ya en el último tercio del siglo XVIII. Antes de la Revolución también, ¿no? Toda esa parte de la nobleza y eso que estaba pasando en París, en los contactos entre nobles e intelectuales, en los salones y todo, bueno, todo eso tuvo mucho que ver con la difusión de lo que se llamó la nueva sensibilidad, y que ya no tenía que ver solo con la sensibilidad de la que habla Norbert Elias en el proceso de civilización, ¿no? Que era mostrarse, los guerreros pasan a ser cortesanos y se muestran sensibles ante las obras de arte, ante la literatura, ahora aparece esta nueva sensibilidad de soy muy espiritual y puedo compadecerme del que la está pasando mal. Y aparece esta cosa así, medio que yo decía, fueron los primeros hippies con OSDE, porque eran todos nobles y ricos los que estaban en esa movida al principio. Después cambió
pero hubo, si uno se fija, hubo como grandes oleadas de comer sano y de privación, como la privación pública, que se muestra. Uh-huh. Ahora se muestra en las redes, ¿no? La ves todo el tiempo. Sí, hacer todo ese trabajo, toda esa investigación fue súper interesante. Esa parte súper interesante. A mí me encantó cómo quedó, debo admitir. Bueno, gracias. Yo te juro... ¿Cómo? No, nada. No, que por momentos sentía que estaba ahí en esa época, me faltaba la peluquita blanca. Sí, pero bueno, decime, sí. No, porque me lleva a pensar algo, porque conozco un poco el trabajo que está desarrollando, y en parte, yo te decía antes, cuando estábamos charlando para hacer esta charla, que yo te quería preguntar, Karina, ¿por qué no existe una cocina argentina? Y ver cómo te saltan sangre por los ojos. Pero yo sé que vos tenés como un planteo, si se quiere, en doble sentido. No solo porque sí existe, sino qué es, básicamente. Claro. ¿Cuál es su historia y por qué se produce? Si quieres contarnos un poco. Sí, claro. Bueno, primero, cuando hablamos de cocina argentina, estamos hablando de cocinas argentinas, en plural. Porque son cocinas de distintas regiones, de distintos medios, de cocinas urbanas, cocinas rurales, de distintas clases sociales. Esto es algo que molesta mucho hablar en el mundo gastronómico, es un tema que se trata de evitar, porque obviamente es conflictivo, genera conflicto. Entonces, una multiplicidad de cocinas que tienen elementos en común. Pero mira, alguien que la vio a esa, y que fue un periodista gastronómico, ¿no? Vidal Bussi, sí. Que la vio, que él dijo, hay una cocina porteña, él defendió la existencia y el estatuto de esa cocina porteña como porteña, pero además esa cocina porteña se fue desplazando hacia las capitales de las provincias, entonces hay cosas que ya se puede decir son cocina argentina. Y ahí él hablaba, bueno, de la cocina porteña clásica, ¿no? La del revuelto con o la ensalada napolitana, la cima rellena, un montón de cosas, ¿no? Algunas fueron desapareciendo, otras quedaron, otras se están recuperando. Hay mucho para recuperar. Uh-huh. Mucho, no sé, un ejemplo, el lomo a la Tabariz, por ejemplo, que llevaba jamón cortado grueso, con corazones de alcaucil, era tipo turnedor. Nada, hay de todo, porque hay además otro aspecto donde hay variabilidad, es en el tiempo. Tenés muchas cocinas argentinas, porque tenés cocinas que no eran argentinas porque no se llamaba Argentina todavía el territorio, pero es el pasado del territorio donde estamos hoy, y tenés esas cocinas que desaparecieron y que estaban buenas. Entonces, que también son recuperables, y que lo más interesante de todo es que sobreviven en algunos como bolsones, ¿no? De algunas provincias. Acá en Buenos Aires sobrevive muy poquito. El arroz con leche, algunos pasteles, pero en las provincias hay cosas súper interesantes, muy, muy, muy antiguas, que están ahí, y que siguen practicando, y que son de práctica efectiva, real, y eso está buenísimo. ¿Y ves que se pueda recuperar? O sea, ¿ves que efectivamente, no solo que se pueda, sino que haya algún tipo de paso en función a eso? Lo que pasa es que primero tiene que haber un conocimiento de todas las cocinas que hay en el país. Y para eso hace falta investigación, relevamiento, equipo y presupuesto, por supuesto. ¿No? Sin guita no podemos hacer nada. Claro. No, y además tiene que ser bastante gente para poder relevar el territorio. El territorio es enorme, además. Y uno, hasta que no va al territorio y no pisa, no ve. Sí, te tiro una que me enteré hace poco, que me pareció genial.
hay una especie de tortilla de harina, tortilla tipo como la tortilla al rescoldo, Sí, sí. pero que se hace a la parrilla, más chica, son como 2 capas, y se rellena de ajo y cebolla de verdeo. Y eso se llama torta a la parrilla y lo hacen en Junín. Cuando vos salís de Junín, creo que en un solo pueblo que está cerca la hacen, pero fuera de ahí ya no la hacen. Y bueno, especificidades como esa, cuando vos empezás a recorrer el territorio, empezás a encontrar. Y está buenísimo, está buenísimo. Ahora, si yo tuviera que definir, como, a ver, decime qué es, en qué consisten. Bueno, tenés una cocina porteña, que, como bien dijo Vidal Buzzi, ¿no? Fue como Radiando. Claro, a las capitales y de ahí tenés una cocina porteña, tenés una cocina del nordeste. Había una cocina cordobesa que casi se perdió del todo y están empezando a recuperar. Se está empezando a recuperar. Tenés las cocinas del noroeste y de las sierras centrales, que no son todas lo mismo, se parecen, pero no son todas lo mismo. Tenés variaciones. Tenés la cocina cuyana, que obviamente compartimos un montón de platos con cocina chilena, porque era parte de la capitanía, ¿no? Junto con el virreinato pasa a pertenecer de este Además, lado. porque no está mal compartir. Capaz porque no es exactamente. Cuesta entenderlo un poco que, sí. No es necesario violentar las fronteras por un chipá. Exactamente. Exacto. Yo estoy muy harta de ese tema. No, esto no es de acá porque es de allá. Hay cosas que son de acá y de allá. Por ahí, obviamente, chipá o chipa, como le dicen, las dos maneras están bien. Obviamente, como país, si uno va a pensar en el país entero, es más representativo de Paraguay que de Argentina. Ahora, eso no le quita representatividad al chipá respecto de las provincias de Corrientes, de Misiones, de Formosa y de la parte oriental del Chaco. No le quita representatividad. Entonces, estas cuestiones así de pensar que algo para ser representativo, porque finalmente la clave es la clave, o por lo menos lo que termina dando a la multiplicidad de factores que condicionan la afiliación cultural de un plato. La representatividad es como el gran armador de todo eso. Este plato representa, o sea, nosotros nos sentimos representados con este plato, y si no nos sentimos representados, pero nos representa para los demás, o sea, tiene que tener algún tipo de representatividad. Y como bien dice Jesús Contreras, muchas veces lo que comemos todos los días pensamos que es nada, que no representa a nada ni a nadie porque es de todos los días, entonces pensamos que se come en todo el mundo, y no. Recién cuando salís de ese contexto, ves que los demás no comen cosas que vos comés. Y ahí entendés dónde está la singularidad, la particularidad. Cosas, qué sé yo, cuando les contás, yo fui a Génova a ver, quería ver la pizza, quería ver la fugaza, quería ver la faina y los ravioles, sobre todo. Después fui a ver otras cosas, fui a ver la cimarrillera. Ver, y si en el medio se puede probar un poquito. No, a ver, ver es probar. Hola. ¿No? Si hay que sacrificarse en el trabajo etnográfico, hay que sacrificarse. Por supuesto. Eso quiero aclarar, no lo hice con ningún tipo de fondo estatal, así que... no fue con la plata de los jubilados. No fue con la plata de los jubilados, fue con la plata de mi ex marido. Así que, bueno, entonces voy y nada, obviamente fui a los lugares donde vendían fainá por porción y qué sé yo. Primero, era distinta. Segundo, siempre tenía algún tipo de
voy a usar una palabra en inglés porque no me sale otra, pero que es horrible para esto, que es topping. Después te sustitulamos. Algún tipo, ¿no? Tenía o romero, o cebolla, o corazoncitos de alcaucil como cortados muy finitos. Eso era riquísimo, riquísimo. Pero no había sola, no había fainá sola, no vi ni en ningún lugar vi una fainá sola, así. Pero cuando les contás que nosotros la comemos, o los porteños, o algunos, o sí, otros no, pero que acá existe la costumbre de la fainá junto con la pizza, no les entra en la cabeza. Y me gusta que hayas elegido decir juntos y no te jugaste ni por arriba ni por abajo. Sí, bueno, no, porque eso ya... De hecho, yo no la como junta, pero porque, nada, siento que me dura más si la como separada. Y bueno, empezás a ver y sí, reconoces, por ejemplo, entendés por qué el raviol acá siempre, hasta cuando yo era chica y hasta los 90 más o menos, acá un raviol siempre era cuadrado y chiquito. Después aparecieron esos ravioles con otras formas. Y sí, en Italia raviol es un genérico para pasta, para tipo de pasta rellena. Tenés ravioles triangulares, Ahora, en Génova, en la Liguria, el raviol es cuadrado y chiquito, como los ravioles que hacía la comunidad genovesa que estaba instalada en la Boca, y que nosotros conocimos como el raviol. Claro. Pero, nada, acá se inventaron cosas que allá no, y acá, o sea, hoy por hoy nadie puede decir, ay, no, esta pizza de las cuartetas no es argentina porque es italiana. O sea, yo creo que hasta en los medios ya se desarmó ese. Bueno, Marcelo Álvarez contaba siempre la anécdota de una visita de Humberto Eco. Humberto Eco, sí, claro. Sí. No es una pizza, pero es muy rica pizza. Sí. Primero esto no es una pizza, esto no es mi pizza, y después, qué rica está esta pizza. Pero es eso. O sea, la deslocalización de las cocinas genera transformaciones y genera eso. O sea, después de esas transformaciones, esas resignificaciones, esos amalgamas, esas mezclas que se hacen, ya está, no es más lo que vino de allá, es una cosa nueva. Y esa cosa nueva, cuando vos la comés como algo de todos los días, como eso es lo que es representativo finalmente de la comunidad, ¿no? De la comunidad que vive en ese espacio, en ese lugar. Yo siempre uso el ejemplo de la milanesa. Nosotros no comemos una milanesa y decimos, me voy a comer una preparación italiana o austríaca, no, me voy a comer la milanga que me hacía mi abuela cuando era chico. Y entonces cuando el consumo ya está desagregado de toda su carga simbólica de su lugar de procedencia, eso es la marca clara de la apropiación. Y si es compartido por todos, ahí es una apropiación colectiva y ahí es donde puedes hablar de representatividad. Bueno, quiero ver si alguien más tiene alguna pregunta, porque no solo yo, que yo sé que mi voz es divina también, pero no sé si alguna de las chicas o tenemos alguna por alguna de las vías. Yo si no te voy a agregar una más, porque me quedó pendiente. Perdón, nos olvidamos de mencionar las cocinas del sur que existen y están, y hay cosas súper interesantes. De hecho, vos vas a ser sos nuestro experto. No te pasé el artículo que escribí sobre los escabeches de pulpito, después te voy a mandar. Dale. Me lo mandé para la revista de Estudios Marítimos y Sociales. Espectacular. Y así, para la gente que no forma parte de esta conversación, así nos vamos pasando. ¿Qué te iba a decir? Me quedaba algo de quería que charláramos tu trabajo nuevo, pero me quedaba algo también del libro que en lo personal me gustó mucho y que quería que era como una vuelta interesante cuando
vos decidís correrte de esta discusión de si es arte o no es arte. Vos das elementos en relación a, bueno, primero clarifiquemos cuáles son los criterios sobre los cuales artificamos o pretendemos artificar una cocina, pero así, ¿cuál es el sentido? Si así es darle valor, ¿se necesita darle valor a través de artificarlo? ¿No sería mejor a través de pagarle bien a los cocineros? ¿No sería mejor a través de reconocer el trabajo doméstico que produce cocinas permanentemente? Totalmente. Sí, eso me gustaba. No, es que sí, es absurdo. Vos querés valorizar el trabajo de las personas que cocinan y para eso tenés que hacer toda una movida bercerísima y sanaterísima y incluir instituciones y hacer, o sea, embarrar el sagrado deber de los investigadores e investigadoras. No, pará, los 90 ya pasaron, el todo vale ya, no, porque ahí hay cosas que, o sea, no es solo que estás falseando, forzando conceptos, ampliando de una manera guanaca el campo referencial, el campo semántico, digo, de los conceptos. No, además estás... es una cuestión con implicaciones políticas jodidas, digamos. Sí. Vos hablás, esto ya no me acuerdo si lo escribís o lo charlamos entre nosotros, pero vos, como muy tajante, y lo vinculo con lo anterior, en la idea de hablar de patrimonio alimentario y no patrimonio gastronómico. El gastronómico deja cosas afuera permanentemente, y todo esto que charlábamos hace un momento de cómo las personas comen y vuelven su cotidianidad a través de un raviol, queda por fuera en función de darle reconocimiento a los dueños de los restaurantes, o peor, a los dueños de las cadenas de restaurantes. Primero eso, y aparte por toda la carga con que viene el término gastronomía, gastronómico, la parte, lo valorativo que está ahí, viste, lo valorativo y que está atravesado por criterios, criterios que se definen dentro de unas clases sociales y no de otras, y bueno, lo que ya sabemos. Entonces yo prefiero no usarlo. Y prefiero hablar de patrimonio cultural alimentario, sí. Porque si no, sí, es muy restrictivo y aparte elitista en algún punto, o por lo menos tiende o favorece, ¿no? Pero bueno, esas son cosas mías también. Yo soy muy obse. No, está bien. De hecho, por eso me gustaba tirarlo como al final, porque lo voy relacionando con lo otro. Cuando Raúl Mata habla de los cocineros peruanos que volvieron con la idea de terroir y empezaron a pensar básicamente un circuito comercial de altas cocinas, el riesgo es que acá la recuperación de cocinas regionales o de una cocina argentina sea más en función de esa idea de gastronomía como un hecho elevado de los grandes cocineros, de los que fueron formados por Adrià o por René Redzepi, y que vuelven acá a iluminarnos sobre cómo se usan los porotos en Catamarca. Claro, no. O sea, está todo bien con que quieran participar, interiorizarse y hacer cosas a partir de eso, ¿verdad? Me parece fantástico. Ahora, salvaguardar y recuperar y proteger patrimonio cultural, proteger en el sentido de que no desaparezca, ¿no? Patrimonio cultural alimentario es otra cosa, no es traer el cocinero del 3 estrellas no, es otra cosa, es ir al territorio y hablar con la señora que hace tal cosa o el señor que hace tal otra y aprenderlo y ponerlo a disposición de todos los habitantes, que todos sepamos qué hay, qué es, cómo lo podemos usar. Si no es para todos y todas, no sirve. No sirve. Y eso es una pelea que
yo vengo dando hace mucho y que la he tenido con mucha gente. De hecho, como alumna de Patricia me acuerdo haber dicho, bueno, pero si vamos a hacer recuperar para que de eso se apropien 3 restaurantes que a $1.000 el cubierto, bueno, estamos fritos. En esa época, quiero aclarar que en esa época el dólar estaba a 3,50 pesos. Pero... No te deschaves, Karina, que pareces de 25, por favor. Sí, claro, justo. Ya van a ver cuando me haga el lifting. No, mentira. Pero sí, obviamente. O sea, yo no voy a criticar la existencia de restaurantes caros y en el sentido de no son los responsables de todo lo otro, son un efecto de todo lo otro, y no le voy a pedir a ningún cocinero que salga a hacer la revolución social ni cambios estructurales de base. Los cocineros cocinan y está buenísimo que cocinen y está re bien. Me parece que esta cosa de pedirle a los cocineros que es ridículo, pero justamente tiene que ser puede ser para ellos, pero tiene que ser para todos. La información, el alcance y el acceso, no digo el acceso a esa cocina con tanta mano de obra, eso es otra cosa, pero por lo menos el acceso a las especies vegetales y animales desconocidas, poco conocidas, que no aprovechamos, que no, tiene que ser para todos. Después hablamos de costos, de calidad, eso se habla después. Pero primero el saber tiene que ser para todos, primero. Y el acceso a las materias primas también. Después, lo que cada uno hace, porque tampoco me voy a poner en Juana de Arco para que me prendan fuego encima por bruja, por violencia arriba. Pero además tampoco voy a ser tan hipócrita de hacérmela cuando todos los que estamos en esto, en algún momento vamos a tener necesidad de trabajar para la industria gastronómica. ¿No? Digo, la industria gastronómica en el sentido del conjunto de restaurantes, entonces me hago cargo de eso. Pero que sea lo más público posible. Claro. Todo. Claro, plural y público, ¿no? Por supuesto que no sirve de nada. El otro día leía no sé, en un foro, una chica, creo que era española, que decía, desde que se democratizaron, desde la democratización de la gastronomía, ¿qué democratización? Que tampoco tiene sentido agarrar y enseñar a querer consumir lo más el erizo del canal de Beagle. O sea, sí, está bueno que sepas que existe y qué sé yo, y que si estás ahí, lo aproveches como un insumo local. Es más, y vaya, si lo busques vos y te lo comas, por ejemplo. Como se hace en Mar del Plata con el pescado. La gente va, pesca y come. Hay mucha gente que lo hace. Pero, digo, hay que ser muy cuidadosos con cómo se hace. Esto sí voy a decir una maldad. No es una maldad. Me parece que es así. Un programa de puesta en valor de nuestras cocinas no puede ser una figura vinculada al consumo suntuario y exclusivamente al consumo suntuario, haciendo promoción de más consumo suntuario. Y si hay fondos estatales participando de eso, no entiendo cómo no es un escándalo y no se prendió fuego todo. Porque eso no está bien. Bueno, tenemos una pregunta por YouTube, hace un comentario de una persona que un poco conocemos, Melina Paula Bernard. Dice,
hay una simpática consecuencia no prevista del recorte de fondos en ciencia, que es que en arqueología hay gente que investigaba el consumo de alimentos en el pasado y que para los ingresos a carrera ha volcado esas investigaciones hacia la recuperación y puesta en valor de las prácticas como patrimonio. Señala Meli, es como patrimonio fue ganando lugar dentro de la línea presupuestaria. Introduce un poco el tema de cómo la política del turismo la ha ganado lugar. Bueno, pero ahí hay un tema, ahí hay un problema que se está confundiendo promoción con investigación. Porque justamente los estudios arqueológicos y zooarqueológicos son la base sobre la que vos reconstruís un patrimonio alimentario y unos patrones alimentarios. Para mí son fundamentales. Yo por eso en la tesis los uso como fuente, ¿no?, a los resultados de las investigaciones. Porque es, bueno, yo encontré esto y encontré esto en este documento, pero ¿saben qué? A esto además lo sostienen estas huellas materiales que están acá, que son coherentes con esto que dice este documento. Entonces, me parece que lo que hay ahí es como una miopía de no ver que eso es lo que construye el patrimonio que después se puede mostrar al mundo. Bien. Bueno, son -7 y yo quería que pudiéramos tener charlas sintéticas porque las de 3 horas el Zoom demuestra que es una tortura para la espalda. No sé si alguien de los que está presente vía Zoom quiere hacer un comentario. Si no, te voy a agradecer muchísimo, Karin, haberte prestado para esto. No, lo que quieran, cuando quieran, ustedes cuentan conmigo, ya saben. Sos una genia. Otra vez, muchísimas gracias por participar. Como decía al principio, para nosotros era muy jitero arrancar con alguien que sabe tanto, que es una divulgadora del comer y el beber tan importante como Karina. Además, esta actividad cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Antropología, el Colegio de Graduados de Antropología de Argentina y de la provincia de Jujuy, de acá de Chubut, además de la Universidad de la Patagonia, de un Instituto Superior en Gastronomía aquí en la ciudad de Trelew, y creo que nos diste un poco a todos. O sea, hablaste mucho de antropología, hablaste mucho de cocina, y lo lindo en lo personal es que además ayuda a pensar y dibujar formas en las cuales queremos que se desarrolle ese conocimiento, esa investigación y esa forma de comer. Hola. Yo te agradezco a vos por la invitación, agradezco a los chicos y las chicas de la organización también, y a todas las personas que están presentes. Gracias, porque bueno, acá es donde cobra sentido todo. Acá en la transferencia, en la difusión, es donde cobra sentido las horas de investigación, las horas de lectura, las horas de putear con el Word, con el Excel, acá es donde tiene sentido todo. Entonces, nada, está buenísimo. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Te voy a mandar un beso enorme a la distancia, así te puedo retirar. Les pido a todo el resto. Casi me olvido que de esta actividad participaron también en la organización Guadalupe Oliverio y Olivia López Monja, además de Joaquín Coto, que hizo la transmisión por YouTube, que es una cosa muy importante. Así que bueno, les despido a todos y nos vamos a ver el miércoles que viene, a esta misma hora, para charlar con Aldana Boraño, que es mi compañera en el seminario de alimentación y problemas sociales, de otro montón de temas. Así que bueno, muchas gracias a todos y los despido. Adiós. Yo quiero decirte algo antes. Sí, decime. Que yo quiero ir a visitarte y que me lleves a lo de tu tía a comer milanesas de cordero. Serás absolutamente bienvenida.
Vamos a encontrar la forma de hacerlo con la plata de los jubilados. No, yo eso me lo banco. Pero nada, quiero ir a las milanesas de Latino. Tenemos eso, y de guanaco, que está en peligro ecológico, pero también tenemos. Bueno, vemos qué pasa. Bueno, les mando un beso a todos y voy a cortar.